Nos da gusto saludarlos. Para nosotros como primera iglesia cristiana bautista de Tehuantepec es un gozo tenerles en esta señal, en esta transmisión. A su servidor Ezequiel Ramírez Antonio, actualmente pastor de esta iglesia, les da la más cordial bienvenida. Ya tuvimos un tiempo de enseñanza bíblica, se habló sobre la disciplina de la iglesia, la disciplina formativa de la iglesia, Colosenses capítulo 3. Tuvimos un periodo de cánticos, un periodo de alabanzas y vamos a tener ahora este tiempo de también enseñanza bíblica a través de la predicación de la palabra de Dios. Estamos compartiendo una serie de estudios con el título Cartas olvidadas para la generación actual. El día de hoy en particular estamos nosotros agradecidos con Dios porque un 22 de agosto, pero del año de 1958, nuestra iglesia fue organizada aquí en la parte allá arriba en el cerrito, con 14 miembros. En nuestra iglesia tenemos a uno de los fundadores, el hermano Eliseo Castillo, a quien le damos gracias a Dios por su vida. Y han salido nuevas generaciones de creyentes en nuestra iglesia, pero también es cierto, han habido momentos no tan fáciles de superar desde el punto de vista interno de la iglesia, también con las cosas que hemos experimentado alrededor. Y ¿tienes el canto? ¿Descargaste el canto? ¿O me lo enviaste nada más? ¿Lo podemos poner? Al final. Bueno, al final vamos a escuchar un canto y espero que Dios hable a nuestro corazón también en esta mañana. Estamos en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17, la palabra de Dios dice así: al ángel de la iglesia que está en Pérgamo, escribe lo siguiente: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes allí a los que retienen la doctrina de los de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes allí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En la Europa del mitad del siglo pasado, hubo un predicador, un pastor evangélico, de apellido Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer. Él fue martirizado por causa del evangelio, y en uno de sus escritos, él hace esta pregunta: ¿quién se mantiene firme? Y responde: solo aquel cuya meta final no es su propia razón, ni sus propios principios, ni su conciencia, su libertad, ni sus virtudes, sino aquel que está dispuesto a sacrificar todo eso cuando se le pide que actúe de forma obediente y responsable, con fe y lealtad absoluta a Dios. ¿Quién se mantiene firme? El hombre responsable, que intenta que toda su vida sea una respuesta a la pregunta que Dios le haga y al llamamiento que recibió de su Señor. Vamos a orar. En esta hora queremos, Espíritu de Dios, que guíe nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento y que tu palabra haga eco en nuestra vida. Gracias por este tiempo de nuestra iglesia. Gracias por quienes hoy somos parte de esta iglesia. Queremos que sigas tocando las vidas y que sigas permitiéndonos estar firmes, Señor, en esa generación y hasta el día que tú nos permitas estar aquí cumpliendo la misión que nos encomendaste. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén. Las cartas, las iglesias mencionadas en Apocalipsis, comentábamos, están, si vemos el mapa, digamos que están de occidente a oriente. Estamos en Éfeso, subimos a Esmirna, llegamos a Pérgamo, Tiatira y vamos bajando así. Ahorita estamos en la tercera ciudad
donde se dirige la iglesia es la iglesia de Pérgamo. Respecto a la palabra Pérgamo, respecto a la ciudad de Pérgamo, esta está ubicada a unos 110 kilómetros al norte de Esmirna, a unos 20 kilómetros del mar Egeo. Respecto al nombre Pérgamo, hay algunas acepciones distintas. Una de ellas, por ejemplo, comentan los historiadores que en algún tiempo la ciudad de Pérgamo, que era una ciudad casi costera, fue sitiada, y entonces para que ellos pudieran escribir algunas cosas, tuvieron que idearse y empezaron a escribir en pieles de animales, de donde viene la palabra pergamino. Así que para algunos la palabra Pérgamo tiene el origen de pergamino, o sea, inclusive ahí en Pérgamo había una biblioteca que en el tiempo que la carta se escribe tenía, dice la historia, más de 200,000 rollos, más de 200,000 pergaminos allí ubicados. Si esto es cierto, ahorita comentaremos al respecto algo. Otros más consideran que la palabra Pérgamo tiene un significado etimológico de dos raíces, en donde per o peri significa junto a o alrededor de, y gamos significa unión o también matrimonio. Por ejemplo, la palabra monogamia, de una sola unión, un solo matrimonio. Así que si tomamos la segunda interpretación etimológica, que es una teoría al respecto del nombre, la palabra Pérgamo significaría matrimonio mixto, o matrimonio al lado de otro, o matrimonio alrededor de otro. Implicaría de alguna forma un tipo de adulterio. Cuando nos referimos, ¿se escucha? Sí, gracias. Cuando nos referimos a la ciudad de Pérgamo, decíamos que la ciudad no solo vendía pieles, sino también tenía esa gran biblioteca. Pérgamo era conocida como un centro religioso. Había muchos templos. Uno de los más grandes era un altar dedicado a Zeus, Zeus Soter, el salvador Zeus. Dicen los conocedores, historiadores, arqueólogos que este altar más o menos medía 39 por 36 metros y tenía una imagen de más de 10 metros de altura. Así que imagínese usted una estatua en un altar de casi 40 metros por 35 metros y 12 metros de altura, pues era un altar grande que se identificaba a distancia de la ciudad. También allí en Pérgamo había una adoración a un dios que se llamaba Asclepio, o también llamado Escolapio. Ese dios se consideraba que era el dios de la sanidad. Ustedes han visto que en algunos lugares de los médicos está como una serpientita. Bueno, pues parte de eso tiene origen aquí en Pérgamo. Había un templo en el cual cuando las personas llegaban enfermas, supuestamente iban a pedir a sus dioses y se acostaban en la entrada de los templos. Entonces soltaban algunas serpientes, que la mayoría pues no eran venenosas, sino que eran serpientes que estaban en el templo, y cuando la persona era tocada por la serpiente, según la creencia de los griegos, esa persona recibía la sanidad de los dioses. Así que este dios Escolapio o Asclepio, también llamado así, era otro templo que estaba grande allí en Pérgamo. Hay otros muchos templos, pero uno de ellos también, en el 129 a.C., se dedicó al emperador Augusto de Roma, y también ellos tomaron para sí en la ciudad la adoración al emperador romano, la veneración al emperador romano, el culto al emperador romano en Pérgamo. Ya comentamos que Esmirna también tenía algo así parecido, así que hubo una rivalidad entre ellos para ver quién era la ciudad más fiel a su emperador. Respecto también a la ciudad de Pérgamo, podremos decir que en el pasaje que estamos leyendo en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, ¿por qué el Señor toma la iglesia de Pérgamo en particular? Nuestro hermano Iván compartía hace un momento que Pablo, las 7 iglesias de Apocalipsis no solamente eran las únicas que estaban ahí, habían otras muchas más. Ya dijimos que cada una de estas iglesias tiene una característica que hace resaltar cualidades, virtudes, o también situaciones que el Señor reprende, reprocha y no está de acuerdo con la voluntad del Señor. Cuando la iglesia es establecida en Pérgamo, usted entenderá entonces que había un reto tremendo para la iglesia. Inclusive, hablando acerca de la promiscuidad, hay un texto de un historiador, de un político romano,
hablando acerca de lo que ocurría en esa parte del Imperio Romano. Refiriéndose a la impureza sexual, él escribió así, el político se llamó Cícero: si hay alguien que piensa que un hombre joven no debe tener muchas mujeres, esa persona está mal en extremo. Dice ese escritor: no puedo negar el principio sobre el cual se mantiene, pero él contradice, agrega este escritor, no solamente la libertad que se concede en nuestros tiempos, sino también contradice las costumbres y las concesiones de nuestros antepasados. ¿Cuándo fue que esto no haya sido hecho? ¿Cuándo alguien halló error en hacer esto? ¿Cuándo este permiso fue negado? ¿Cuándo fue que lo que ahora está permitido no estaba permitido? ¿Y quién se atreve a no permitirlo? Esta era la cultura y el pensamiento de los políticos de aquellos tiempos. Usted ahora va a entender un poquito por qué esta carta se dirige a la iglesia de Pérgamo. Comienza el versículo 12 diciendo el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, escríbele al ángel de la iglesia lo que quiero decirte. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Hay una indicación de Jesús para que sea escrito al ángel de la iglesia a través de Juan la enseñanza. Y lo primero que aparece es algo respecto al escritor, algo respecto a quien está dando la instrucción de que la carta se escriba. Cuando empezamos en el Apocalipsis 2, Jesús se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en los candeleros, en medio de los candelabros, de los candeleros. En 2:8, Jesús se presenta como el que vive y estuvo muerto, el primero y el postrero. Aquí en esta iglesia Jesús se presenta como el que tiene la espada de dos filos en la boca. En el versículo 16 del capítulo 1, dice, cuando Juan ve la revelación: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. La palabra agudo aquí en la escritura no se refiere tanto a que sea puntiagudo, sino que era muy agudo su filo, es decir, filosa o afilada. Y literalmente esta frase, el que tiene la espada aguda de 2 filos o de doble filo, se puede traducir como el que tiene la espada de doble filo, la espada afilada. Así podría traducirse. Y lo leeríamos así: al ángel de la iglesia en Pérgamo, escríbele esto. Dile que el que tiene la espada de doble filo, la espada afilada, dice esto. ¿Se imagina usted la manera en la que la iglesia recibe esta carta? La primera impresión, obviamente, es: algo va a ocurrir con esta iglesia. Dios, el Señor Jesucristo, está molesto con esa iglesia por algo que está ocurriendo allí. Y veremos nosotros ahorita que la espada es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 lo conocemos, un versículo muy conocido por nuestras iglesias cristianas evangélicas, en donde nuestra fe y práctica no son los dogmas que además dice, no es lo que un personaje eclesiástico dice, no es lo que un pastor dice, es lo que la palabra de Dios dice. Cualquier cosa que se diga, se enseñe, se proclame fuera de lo que está escrito, que no tenga fundamento bíblico por la iglesia, tiene que ser totalmente rechazada. Esa fue una de las cosas que esta iglesia no hizo en su tiempo. La iglesia tenía que entender que el que estaba hablando era aquel que tenía la autoridad de la palabra de Dios. La espada en Hebreos 4:12 es esa espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y cuando Apocalipsis se presenta al Señor Jesús aquí con esta idea, con esta ilustración, con esta figura, es que el Señor va a llegar a lo profundo del corazón de la iglesia. No solamente va a quedar en lo externo, no solamente va a quedar en lo que la gente observa. Jesús se va a ir hasta el fondo de la iglesia y va a ver en dónde está el error de la iglesia. Si algo no está cumpliendo su propósito, será señalado y será en un sentido ajusticiado por la palabra de Dios. La espada del Espíritu tiene como propósito revelar el corazón del hombre y de la iglesia, revelar la condición del hombre y de la iglesia, pero también mostrar la autoridad divina. Y aquí tenemos que recordar esto: la cabeza de la iglesia es Cristo. Ninguna persona, ningún humano, llámese como se llame,
debe atribuirse el título de ser cabeza de la iglesia. Y por allí algún hermano compartió en las redes acerca de un personaje, falso apóstol Guillermo Maldonado, hablando de que la cobertura de él es la que tiene validez, y cualquier pastor que no está bajo la cobertura de ese fulano, de ese personaje, entonces está bajo prácticamente maldición. Cualquier persona que se atreva a tomar la autoridad de Cristo sin tenerla, es una persona que estará bajo el juicio de Dios. La primera cosa que Jesús estaba mostrando a través de esta presentación a la iglesia, no se presenta de una manera, vamos a así decirlo, amorosa, agradable, se presenta como el que tiene la espada de dos filos y el que va a aplicar la justicia y el juicio sobre la iglesia. Allí también en Pérgamo había una particularidad. Usted ha leído en la Biblia, quizá en el libro de Hechos, la palabra procónsul. La palabra procónsul se refiere a un personaje que era el que administraba la justicia y tenía él un área de gobierno. Cuando alguna persona había superado las distintas etapas del proceso, en las manos del procónsul estaba el dar y el quitar la vida. Así que una característica ahí en Pérgamo del procónsul es que siempre andaba con una espada. Y obviamente él, cuando extendía la espada, tenía la autoridad de dar vida o de quitar vida. Así que cuando el Señor escribe a Pérgamo con estas figuras, hay una razón de ser, que a veces no la entendemos. ¿Qué tiene que ver la espada con Pérgamo? ¿Por qué precisamente esa? Porque bueno, estamos tratando de explicar por qué razón el Señor utiliza esto. Nada deja el Señor a la deriva, nada deja el Señor para que quede sin aplicación, sin interpretación y sin enseñanza a la iglesia. Con esto también Jesús está diciendo que la vida de la iglesia no está en las manos de ningún político, ningún gobernante, ninguna autoridad. La vida de la iglesia está en las manos de Jesús. La espada es la espada de Jesús. Quien tiene poder para quitar y para dar vida es Jesús. Ya en su visión en la visión de Nabucodonosor, Daniel le decía que había rechazado a Nabucodonosor la autoridad de Dios. Y cuando un descendiente de Nabucodonosor asume el trono allí en Babilonia, Daniel le dijo: tú sabías lo que pasó con tu padre y ni aún así te comprometiste a reconocer al Dios que reconoció tu padre en algún momento, y por eso Dios va a tratar contigo. Y la palabra del Señor nos enseña que esa noche el imperio babilónico fue tomado por los medo-persas, y la Biblia nos enseña al respecto. La espada, entonces, dijimos que representa o implica que revela el corazón del hombre y la iglesia, revela la condición del hombre y la iglesia, revela también y muestra la autoridad divina, y hace recordar a la iglesia que la vida del cuerpo de Cristo no está en las manos de los gobernantes, sino del mismo Señor Jesucristo. Y en Juan capítulo 12, versículo 48, Jesucristo dijo: yo no les voy a juzgar porque se me ocurra. La palabra que les he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Por eso la invitación que hacemos personalmente y constantemente a la gente que no tiene a Cristo es: este es el tiempo de salvación, es el tiempo de esperanza, es tiempo de venir a Cristo. Si usted rechaza el evangelio de Cristo, este mismo evangelio que usted está rechazando declarará contra usted que no quiso venir a los pies del único Salvador que podía darle perdón y vida eterna. Es la palabra de Cristo la que juzgará al mundo. Pero también cuando Jesús se presenta con la espada, recordaremos, por ejemplo, en Efesios 6, cuando Pablo habla acerca de la armadura de Dios, habla de muchos elementos que son defensivos y habla de la espada como un arma ofensiva. Y dice la palabra que Jesucristo se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Esto que decía la iglesia, que Cristo está dispuesto a luchar contra algo que él considere pecaminoso dentro de la iglesia, contra aquello que él conoce, que ha descubierto y que se opone a los propósitos santos del Señor. Así que desde la presentación que hace Cristo en esta carta, la iglesia debía ponerse a pensar qué estaba haciendo, qué había dejado de hacer respecto a su Señor. Pero también
la espada de dos filos nos muestra y nos confirma que es Jesucristo a quien se le ha dado la autoridad para juzgar al mundo el día final. Él dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre. Y Él dirá a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. En las manos del Señor Jesús está la vida. No está en las manos ni de María, ni de Pedro, ni de Judas, ni de San Antonio, ni nadie de ellos, nadie de ellos. Solo Cristo. Cualquier cosa que usted quiera hacer a la par de Cristo será confrontado ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y si eso que usted hace, enseña, practica, no tiene fundamento en la palabra de Dios, la misma palabra le va a condenar. La misma palabra será la que le juzgue en el día postrero. La segunda cosa, versículo número 13, dice el Señor: yo conozco tus obras, conozco dónde moras, sé que puse la iglesia donde está el trono de Satanás. Cuando el Señor Jesús evalúa la salud espiritual de la iglesia, Él comienza viendo que cada uno de los creyentes en esta iglesia habían sido establecidos en un lugar en el cual la fe cristiana no era sencilla vivirla. Ya hice hace rato alguna lectura de un político romano más o menos de esos tiempos, en donde para ellos lo anormal era no ser adúltero, lo anormal era no ser idólatra, lo anormal era la enseñanza cristiana de la santidad. Eso era lo ilógico, eso era lo absurdo, eso era lo torpe, como hoy se pretende hacer creer por la sociedad llamada progresista o civilizada o de primer mundo o como se le quiera llamar. Lo cierto es que Dios puso esta iglesia allí. Pudo haberla puesto en un lugar mucho más tranquilo, mucho más de un ambiente más relajado. Sí, lo pudo haber hecho el Señor, pero se dirige a esa iglesia porque en los tiempos de la historia de la iglesia cristiana, en el tiempo de la gracia, muchas iglesias han sido puestas, colocadas y han estado en situaciones parecidas a las de Pérgamo. Quizá no en condiciones exactamente iguales, pero la iglesia tiene que entender que allí, en donde Satanás mora, en donde Satanás gobierna, como dijo Dios a Elías, hay 7,000 hombres en Israel que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y nuestra iglesia en este aniversario y nuestras iglesias cristianas evangélicas fundamentadas en la palabra de Dios en este tiempo deben ser de esos 7,000, de esa iglesia que está en un mundo perverso, que fue puesta en un lugar perverso, pero que ya está alumbrando con la luz de Cristo. La iglesia tiene que mantenerse. Hermano, pero es que mi trabajo es muy difícil. Si usted supiera cómo son allí, lo que hacen. Jesús dice a la iglesia: yo conozco, sé dónde te puse. ¿Y por qué dice que es donde mora Satanás? Bueno, ya dijimos que Pérgamo era una ciudad completamente idólatra, y por lo menos hay 4 razones por las que el Señor hace énfasis o le llama ahí la ciudad donde está el trono de Satanás. La primera cosa que la iglesia debe entender, dijimos, es que a pesar de que está allí donde Satanás gobierna, Dios estableció su iglesia para dar testimonio del verdadero Rey, del verdadero Señor. Pérgamo era un centro de religión pagana. Por eso allí mora Satanás. El altar de Zeus, dijimos, era un trono, un altar grandísimo, y era de los más venerados en el Asia Menor. Allí mora Satanás. Pablo dijo que detrás de cada ídolo hay un demonio. Los ídolos realmente nada son, pero detrás de cada ellos hay un demonio. Por eso nos habla a huir de la idolatría, nos habla de huir de la idolatría. Además, decíamos, estaba allí el altar al dios Asclepio o Esculapio, que de alguna manera el símbolo era una serpiente. En el contexto judío, en el contexto hebreo, la serpiente era símbolo del diablo y Satanás.
Y allí en Pérgamo también dijimos que junto con Esmirna habían peleado acerca de quién iba a ser la ciudad más importante para tributar culto al emperador. Pues por donde se le viera, en el aspecto moral, en el aspecto médico, y además recordamos que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y ahí en Pérgamo había una biblioteca de más de 200,000 libros diferentes. Podían escoger cualquiera de ellos. Pero para la vida de la iglesia cristiana, ninguno de esos 200,000 libros valía la pena. Solamente la palabra de Dios, la enseñanza de Cristo, fue el fundamento de la iglesia. Por tal razón, la iglesia de Pérgamo estaba en un lugar en donde el enemigo, el diablo, había hecho su trono, había establecido su autoridad sobre esta ciudad. Pero la iglesia debía entender que aún allí Dios puso su iglesia para dar testimonio del poder de Jesucristo. Esta iglesia, dice la palabra de Dios, versículo 13: retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Nuevamente podemos ver, como en otras iglesias, que esta iglesia permaneció bajo la autoridad de Cristo, a pesar de lo que le rodeaba. Había templos a todos, y la iglesia se reunía en casas, proclamando a Cristo. Había muchas cosas que leer, ellos leían la palabra de Dios. Había muchas enseñanzas que tomar, ellos venían a Cristo. La sociedad estaba pervertida, ellos vivían para Cristo. Y el Señor dice: retienes mi nombre. Aquí la palabra retener es una palabra que significa aferrarse fuertemente y no soltarlo. Seguramente usted y yo hemos pasado momentos en los cuales pareciera ser que nuestras manos se están soltando de nuestra fe cristiana. Las cosas que enfrentamos, las cosas que escuchamos, pero como esa iglesia tenemos que aferrarnos al Señor. Y sobre todo recordemos que al ser salvos por Cristo, Él nos sostiene, Él nos guarda. Aquí el elogio a la iglesia es: retienes mi nombre, te has aferrado a mi nombre. Y no nombre se refiere solamente a Jesús, sino se refiere a la autoridad y a la persona de Jesús en medio de las circunstancias difíciles. No has negado mi fe. La iglesia, esta iglesia, ha permanecido fiel al Señor. Han habido muchas cosas que ciertamente hemos tenido dificultad a lo largo de estos más de 60 años. Pero la iglesia no ha negado la fe. Esta iglesia permanecía firme en Pérgamo. Fueron fieles a Cristo. Dice el versículo: ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Quizá en el momento en que la carta estaba siendo leída, no había una persecución como tal fuerte en ese lugar. Pero sí habían persecuciones en algunos momentos, en lugares, tiempos. Entre ellos se menciona a Antipas. Las cartas de Pablo, de Pedro y las otras de Juan, y la historia de la iglesia no menciona el nombre Antipas como tal para referirnos. Pero lo interesante aquí es que, como en muchas otras ocasiones, como en el caso del pobre allá de Lázaro con el rico tenía grandezas y tenía pompa. Lázaro era un desconocido y el Señor lo recibió allá, no por la pobreza, sino por la confianza en el Señor. Esa iglesia y ese Antipas en particular no era reconocido por la sociedad, quizá, probablemente ni siquiera era líder, o quizás sí lo era, pero era un cristiano por ahí que andaba hablando de ese Cristo, que una vez que se muriera Antipas, las cosas iban a tranquilizar. Pero no fue así. Es más, Jesús le llama Antipas mi testigo fiel. Y en Apocalipsis 1:5 dice la Biblia que la carta va dirigida a las 7 iglesias de parte de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Qué habla esto entonces? De una identificación total entre Antipas y Cristo. La característica de fidelidad de Cristo también la vio reflejada en Antipas. La palabra Antipas significa el que está en contra de todos, o aquel en contra de quienes todos están. Y en el contexto que mencionamos tiene mucha realidad. Él fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Una de las razones por las cuales los emperadores o algún gobernador mandaba matar a un creyente era algo así como para dar una lección
a cualquiera que se atreviera a hacer lo mismo. Así que el emperador o el gobernador habrá dicho: usted vio lo que le pasó a Antipas, y cualquiera que pretenda ser seguidor del Cristo y andar alborotando la ciudad, ya sabe cuál va a ser su destino. En ese tiempo la iglesia permaneció fiel. Fueron fieles a Cristo, a las enseñanzas de Cristo. Vivían en constante alerta y preparación por causa de su fe. Y vivían en victoria en medio de la persecución que en algún tiempo tuvieron en esa iglesia. Dios conocía la condición de la iglesia y sabía que era una iglesia que había estado fuerte, firme, a pesar de estar en un lugar idolátrico, con mucha presencia de demonios, del paganismo, de prostitución. Y hermanos, esa es nuestra iglesia. Esta tiene que ser la iglesia de Cristo. Reflejar la santidad, la diferencia, la pureza de la vida de Cristo en el lugar y en el tiempo en que la iglesia fue puesta y establecida. Pero también la iglesia tiene una reprensión, versículos 14 y 15. Tengo algunas pocas cosas contra ti. No son muchas, pero son suficientes como para que el Señor se presentara con la espada de dos filos, listo para pelear. Tienes allí a los que retienen a la doctrina de Balaam. Él enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Si fue tal el elogio a la iglesia, que había permanecido fiel al Señor, que había permanecido fiel inclusive frente a la muerte, ¿por qué fueron tan seriamente reprendidos? ¿Se habían soportado acechanzas, persecución y presiones? Eso tuvo un origen sutil pero real. No fueron capaces de reconocer y desechar la falsa doctrina que se convirtió en conductas abominables delante de Dios. El problema de la iglesia de Pérgamo es que no supo en su momento, o no estaba sabiendo, o no estaba consciente, que la doctrina, la enseñanza que empezaba a recibir o que estaba permitiendo, estaba llevando a la santidad de la iglesia a un libertinaje, y a la pureza de la iglesia a una perversión, y a la mirada en Cristo Jesús desviarla para decir las cosas no son tan malas como parecen. Dice allí: tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. Por la palabra retener podemos entender que en algún momento quizá la iglesia se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero no fue capaz, no tomó la autoridad para rechazarla y echarla fuera, porque la palabra que dice ahí, retienen la doctrina de Balaam, es la misma palabra que dice a la iglesia: retienes mi nombre. O sea, te aferras, así como la iglesia aferró a Cristo. Estaban permitiendo en la iglesia que empezaran a enseñar personas que retenían, se aferraban a la doctrina de Balaam. No solamente la enseñaban y se les decía: hermano, estás mal, sino que decían: es que esta es la verdad. ¿Y en qué consiste la doctrina de Balaam? Bueno, dice esta palabra de Dios: enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En Números 22 al 25 y en Números 31 se habla acerca de Balaam, a un profeta pagano a quien Balac fue a buscar para maldecir al pueblo de Dios cuando vio que el pueblo de Israel venía ya en victoria avanzando hacia la tierra de Canaán. Llamó a este profeta para maldecirlo por lo menos 3 veces. En las 3 veces Dios, aún sobre ese mismo profeta pagano Balaam, tapó la boca de maldición y bendijo al pueblo de Israel. Pero como Balac, que era el rey en esa región de Moab, no pudo que a través del profeta Balaam, profeta falso Balaam, Israel fuera maldecido, no pudo guerrear contra ellos. ¿Qué fue lo que hizo entonces Balaam?
y Balac. Dice la palabra de Dios que Balaam enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. En Números capítulo 25, versículo 1, solamente este versículo voy a leer. Dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo, 1 y 2 de Números 25, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Dice el 3, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Balaam y Balac no pudieron derrotar a Israel porque iba en el nombre del Señor. No pudieron maldecir a Israel porque era el pueblo de Dios. Pero ¿qué sí hizo Balaam? Le dijo a Balac: mira, ¿para qué peleas con Israel? Mejor, de manera muy tranquila, muy sutil, están viviendo aquí cerca. ¿Qué te parece? Mándales unas mujeres allí de buen ver, y los israelitas seguramente van a ir corriendo y van a estar con ellas. Así vas a poder hacer pacto con ellos, y ni modos, el asunto de lo de su Dios pues ya habrá terminado. Así que Satanás actúa así, mis hermanos, como un mentiroso. Quería derrotar a los israelitas con un engaño, a través de la guerra, pero no pudo hacerlo. Entonces, ¿qué hizo? Puso una enseñanza, puso una situación, puso una condición en donde la iglesia, o en este caso el pueblo de Israel, poco a poco empezó a caer en ese juego. De tal manera, dice que llamaron a los israelitas y se postraron ante sus dioses, ofrecieron sacrificios, y el Señor encendió su ira contra el pueblo de Israel. Lo mismo estaba pasando en esta iglesia. Llegaron, y cuando vieron que la iglesia se mantenía firme en el Señor, y el diablo vio que ni la misma persecución y muerte hizo que la iglesia empezara a bajar, ¿qué hizo el diablo? Bueno, entonces metemos enseñanzas, metemos mujeres, metemos prácticas en la iglesia que hagan ver que lo que está pasando no es tan malo, de tal manera que poco a poco se vaya diluyendo la santidad de la iglesia. El pecado trajo consecuencias, y esa iglesia de Pérgamo estaba repitiendo esa historia de Balaam y Balac. Estaba permitiendo que algunos hermanos, o algunos no hermanos, algunos de la iglesia, estuvieran poniendo tropiezo a los nuevos creyentes, a los creyentes y a la iglesia. Estaba permitiendo que los oídos de los creyentes fueran endulzados con palabras que el ser humano quiere oír, y no con la palabra santa y perfecta de Dios. Ya no anhelaban la palabra que quebrantaba el corazón y que llegaba a lo profundo del alma. Solamente anhelaban las cosas externas, los placeres y deleites temporales, como hoy muchos predicadores falsos enseñan. No querían oír ya la voz de Dios, y la iglesia lo estaba permitiendo, y el liderazgo lo estaba permitiendo, y las prácticas se empezaban a permitir en la iglesia. Buscaban formas de sentirse ellos mismos con la verdad aparte de la de Cristo. Su corazón empezó a inclinarse a la idolatría. Empezaron a disfrutar todo aquello que Dios había dicho no, y entonces hacían caso al comentario humano. ¿Y quién dice que no se debe disfrutar en fornicación, en perversión? Y cuando alguien ha llegado a decirnos aquí en Pérgamo que es pecado hacer esto, ¿quién dice eso? Sencillamente que el Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, Jesucristo, que en Pérgamo estaba siendo rechazado, y la iglesia estaba corriendo por ese mismo peligroso camino. La iglesia, al parecer, estaba cediendo muchas cosas para quedar bien con el mundo y no volver a tener esa confrontación. Ya fue Antipas, ahora sería tal vez la familia fulana o el hermano fulano para la muerte. Y muchos dijeron: ¿para qué arriesgarse? ¿Para qué ser tan tajantes? ¿Para qué decir que el pecado es pecado? ¿Por qué decir que la homosexualidad es pecado? ¿Por qué decir que el lesbianismo es pecado? No, tranquilo, somos una iglesia que habla del amor, decía mi hermano hace rato, no de disciplina.
Claro que Dios es un Dios de amor, pero es un Dios santo, perfecto, justo. Y esta espada de la boca de Dios, que es la palabra del Señor, confrontará a la humanidad con las enseñanzas eternas del Señor Jesucristo. La iglesia empezó a quedar bien con las personas y empezó a hacer y practicar las cosas que ese mundo que estaba allí empezaba a meter al interior de la iglesia. Por eso es que Jesús habla acerca de la espada de dos filos, porque no solamente veía lo externo al Señor, empezó a entrar a lo profundo de la iglesia, a lo profundo del corazón de la iglesia, y tenían que darse cuenta que ellos estaban buscando ya no confrontarse con el pecado. Y ese fue el error de la iglesia. El reproche fuerte es contra los que retienen la doctrina de Balaam. Pero dijimos, ¿cuál fue el problema de la iglesia? Que la iglesia no hizo nada. La iglesia no predicó la palabra cual debía ser. La iglesia no puso límites a la vida de aquellos cristianos o creyentes que estaban empezando a desviarse de la conducta de la palabra de Dios. También dice, versículo 14, enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, comer de los ídolos y cometer fornicación. Versículo 15, también tienes allí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Los nicolaitas fueron mencionados en el capítulo 2, versículo 6, pero en el 2:6 allí es algo distinto. La iglesia de Éfeso aborrecía las obras de los nicolaitas y la iglesia de Pérgamo permitía la doctrina de los nicolaitas. Y es por eso que nuestras iglesias evangélicas hacemos énfasis en la doctrina, porque una doctrina pervertida, una doctrina tergiversada, una doctrina no fundamentada en la palabra de Dios, llevará a una permisividad, empezará a abrir un montón de brechas, de grietas en el santuario, hablando metafóricamente, de tal manera que por ahí la verdad se va a empezar a escurrir y la mentira va a empezar a entrar a la iglesia, y esto no debe ser así. La iglesia de Pérgamo tenía el problema, dice ahí, o tenía a la reprensión de que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam y tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Es decir, ellos están aferrados a lo que creen y no lo van a soltar y no van a dejar eso. Y tú como iglesia sigues escuchándolos, continúas siguiéndolos, continúas apapachándolos. Los nicolaitas son igual un grupo religioso, un conjunto o son personas que tenían un conjunto de ideas mezcladas entre gnosticismo, paganismo, y básicamente el versículo 14 y 15 hace una comparación. Lo que hizo Balaam en el Antiguo Testamento, lo mismo que los nicolaitas en el Nuevo Testamento. Lo que pasó con Balaam e Israel pasaba con nicolaitas y la iglesia de Pérgamo. Así que tanto en el 14 como el 15 la reprensión es: tienes ahí, también tienes allí. Y el versículo 15 termina con algo muy fuerte para la iglesia: tienes allí las cosas que yo aborrezco. Si Dios había puesto la iglesia de Pérgamo en ese lugar para que fuese luz y testimonio, ahora imagínese usted, tenga esa idea. La iglesia está en una oscuridad tremenda, más bien en medio de una oscuridad tremenda. Aquí fue esta la iglesia para hacer luz. Pero en lugar que esta iglesia empezara a alumbrar, la oscuridad empezaba a entrar allí. Y el Señor dice: yo aborrezco lo que tú tienes. Tú permites lo que yo te he dicho que rechaces. Y por eso el Señor se presentó como el que tiene la espada aguda de dos filos. La doctrina de los nicolaitas, dijimos que los efesios la habían rechazado, pero tanto la iglesia como quienes sigan estas doctrinas, tarde o temprano se enfrentarán con el Señor de la iglesia
no podemos dejar de proclamar la palabra de Dios. Se piense lo que se piense en el mundo secular, se diga lo que se diga, se enseña lo que se quiera en las escuelas, se promulguen leyes que quieran hacer de cualquier manera. Nunca la iglesia de Cristo dejará de proclamar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y el día que la iglesia acepte lo que Cristo rechaza, la iglesia se enfrentará a un juicio tremendo, el cual fue advertido a través de esta carta a la iglesia de Pérgamo. Versículo 16. Por lo tanto, arrepiéntete. ¿De qué debía arrepentirse la iglesia si la iglesia había estado bien? La iglesia no había negado el nombre de Jesús. La iglesia realmente la doctrina, digamos que medio la mantenía. Entonces, ¿de qué tiene que arrepentirse la iglesia? Primero, por no tener conocimiento de la palabra de Dios. Segundo, por no reconocer la doctrina falsa. Tercero, por no condenar la doctrina falsa. Cuarto, por abrazar lo que Dios desprecia. Y 5, por amar lo que Dios aborrece. Si nosotros como iglesia estamos perdiendo de vista la enseñanza de la palabra de Dios, la comunión con Dios, iglesia, es tiempo de arrepentirnos. No podemos continuar en una generación que vez tras vez va perdiéndose sin el conocimiento del Señor. ¿Cómo vienen nuestros hijos creciendo? ¿Cómo estamos nosotros enseñando a nuestros hijos? No estamos, a veces no se condena, no se señala la falsa doctrina y tenemos que hacerlo. Hace unos días compartía yo mi perfil de Facebook algo acerca de esto. Muchas veces la iglesia va a ser quebrantada precisamente por no conocer la palabra y por abrazar aquello que Dios ha rechazado. Esa es la exhortación a la iglesia. Busca al Señor, busca la comunión con Dios y su palabra. No permitas el pecado al interior de la iglesia. No permitas pecadores en la membresía de la iglesia. No abraces lo que Dios desprecia. No ames lo que Dios aborrece. Ya decíamos que lo que el diablo no logró por medio de la persecución, parece que lo estaba consiguiendo por medio del engaño y doctrinas falsas. Por eso la exhortación es a arrepentirse de no hacer nada en contra de lo que estaba pervirtiendo la enseñanza, que no solamente queda ahí, sino que se lleva a la práctica en unas conductas completamente ajenas a la palabra de Dios. La advertencia, versículo 16, la segunda parte: pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esta advertencia es para aquella iglesia que tolera el pecado, y es la advertencia para la iglesia que no actúa para procurar la santidad en su interior. Vendré pronto, dice la Escritura, el juicio es inminente y seguro. Pelearé contra ellos, dice la Escritura, es una guerra declarada contra aquellos que se opongan a la palabra del Señor. El llamado de arrepentimiento obviamente implica a los que retienen la doctrina de Balaam y de Nicolás, pero el llamado de arrepentimiento es a la iglesia. Es la iglesia quien tiene que poner límites, quien tiene que reencauzar la santidad, quien tiene que recobrar la doctrina correcta y despreciar la doctrina falsa, mantenerse en la línea, porque si no, la palabra de Dios enseña que habrá un juicio sobre aquellos que se aferren a las doctrinas, enseñanzas y prácticas que el Señor aborrece. La Biblia también nos enseña, ahí en Números 31:8, que Balaam fue muerto a espada. Entonces, esto de Balaam, la espada, los sacrificios, los ídolos, era conocido en el contexto judío-cristiano. Y la advertencia es seria. El Señor tiene la espada de dos filos y va contra los de Balaam y les decía: recuerden
Balaam fue muerto así. Así que lo que digo, el Señor dice, no es un juego. Es una advertencia contra aquellos que han rechazado la autoridad de Cristo y aquellos que permiten las falsas doctrinas y prácticas equivocadas al interior de las iglesias. Por último, versículo número 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente, pongamos atención a lo que Jesús está diciendo a través de su Espíritu Santo. Al que venciere, le daré del maná escondido, le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Al que venciere. ¿Qué necesita vencer la iglesia? Primero, si en efecto, cuando Antipas fue muerto, la iglesia estaba quizá ferviente, predicando, Antipas es muerto y la iglesia como que se estanca. Y como que fue un freno lo que pasó con Antipas, probablemente. ¿De qué tendría que arrepentirse la iglesia? Del temor a padecer lo que otros han padecido por causa de Cristo. Si la iglesia ha dejado de hacer cosas por temor al que dirán, por temor al que dirá el vecino, por temor a qué dirá tal fulano de tal, si la iglesia está empezando a practicar cosas por no quedar mal con otros, la iglesia tiene que vencer ese temor a padecer lo que otros han padecido. Ya dijimos que la tortura sobre los creyentes era precisamente una acción de los gobiernos para que nadie más se atreviera a desafiar sus decretos. Y si la iglesia en ese momento se quedó estática, el Señor dice, tienen que vencer. No pueden quedarse allí pasmados. La iglesia tiene que avanzar, la iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que continuar con su misión y tenemos que vencer ese temor a padecer por el Evangelio. Pero también tenemos que vencer la pereza por el conocimiento de la Escritura. Ya hay pasajes bíblicos que se han predicado donde la palabra del Señor enseña que su pueblo fue destruido y llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. La iglesia tiene que vencer su pereza al conocimiento de la Escritura. Porque si no vence esta pereza al conocimiento, fácilmente será engañada. Y una vez con una falsa enseñanza, la iglesia irá a declive. La iglesia tiene que vencer la indiferencia a condenar y señalar el pecado. Y no estoy diciendo aquí a que las personas que están mal o que están pecando sean puestas en el juzgado y hiciste esto, lo otro, así que fuera de acá, no. La Biblia nos habla de un proceso de restauración, pero también de disciplina. Y la primera disciplina que encontramos en la palabra es la formativa, donde la Biblia nos enseña cómo vivir. Y cuando alguien que es miembro de la iglesia no quiere vivir conforme a la doctrina de la palabra de Dios, sencillamente no tiene por qué estar en la iglesia. Y no es que seamos exclusivistas o se nos tache de discriminatorios. Nosotros creemos que este libro es la palabra de Dios y que es nuestra regla de fe y práctica. Por eso cada creyente en Cristo y cada miembro de esta iglesia debe estar consciente que su fidelidad es al Señor Jesús. Y el compromiso que tenemos es vivir para Cristo. Y por eso la iglesia tiene que trabajar hombro a hombro, exhortarnos unos a otros, ayudar a corregir el pecado. Y cuando esta persona, como los de Balaam y los nicolaitas, se aferre a su doctrina, se aferre a su estilo de vida, no quiera soltar su vida de pecado, entonces la iglesia tendrá que decidir no tenerlo más en la membresía. Porque no podemos, como Pérgamo, permitir el pecado y la falsa enseñanza al interior de la iglesia. ¿Qué más tiene que vencer la iglesia? La iglesia tiene que vencer el miedo a estar en contra de lo que el mundo hace. La iglesia tiene que aprender a vivir ahora en ese ambiente. Y no digo que estemos siendo perseguidos ahorita y martirizados, no. Pero la iglesia tiene que estar consciente que mucha de su fe, de su creencia, de sus convicciones van en contra de lo que este mundo hoy mismo está legislando. La iglesia tiene que vencer el miedo de actuar en contra de lo que este mundo acepta como bueno.
Y la iglesia tiene que vencer también el temor a ser confrontados profundamente con la verdad de la palabra de Dios. Si la iglesia hace eso, si la iglesia resulta vencedora, si los creyentes resultan vencedores, si los creyentes en Cristo son vencedores porque están en Cristo, entonces tenemos que quitar esto de nuestras iglesias. ¿Qué vamos a recibir? Dice la palabra de Dios: le daré del maná escondido. Conocemos algo acerca del maná, se ha predicado, se ha enseñado recientemente en los jueves de estudio bíblico. Era el pan que Dios proveyó, el alimento espiritual en el desierto durante 40 años. Pero dice la Biblia que en el arca del testimonio, en el arca de la alianza, arca del pacto, ahí había un poco también de maná, además de tablas de la ley y la vara de Aarón. Había un poco de maná. Esa arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Es un maná que ya nadie pudo ver, nadie podía ver porque estaba dentro de la urna del arca. Dice la tradición hebrea en algunos momentos que antes del cautiverio babilónico, en el año, antes del cautiverio babilónico por parte de Nabucodonosor y el general Nabuzaradán, dice la palabra de Dios que, una tradición hebrea, que uno de los profetas, probablemente Jeremías, fue al templo, tomó el arca, lo llevó a los campos de Moab y en un monte, en una cueva, ahí escondió el arca. Y dice esta tradición hebrea que Dios selló esa cueva con una roca. Por eso han surgido películas respecto a En Busca de la Alianza, del Arca de la Alianza y demás. Pero la Biblia no enseña eso, no confirma eso. Es, repito, algo que corría en la mente de los hebreos. Sea eso cierto o no, lo último que comenté, lo verdadero es que el maná estaba ya en el Arca del Pacto, en el lugar santísimo. Y cuando aquí dice que el que venza se le dará a comer del maná escondido, sencillamente se está refiriendo, primero, es la vida del creyente en la presencia de Dios y la vida de Dios en la vida del creyente. Además, este maná escondido representa el pan del cielo que Jesús mismo es. Allá en Juan 6, 33, 38, 48 y 49, cuando Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y el Señor también dijo: trabajen por el pan que permanece a vida eterna y no por el pan que perece. Así que este maná escondido se refiere a la comunión con Dios, a la vida eterna, a la relación con Dios, a vivir en la presencia de Dios y no ser excluidos como los nicolaitas y los balaamitas de la presencia de Dios. El Señor le dará a comer del maná escondido. Por otro lado dice: también le daré una piedrecita blanca. Esto de la piedrecita blanca también tiene varias interpretaciones, varias formas de interpretar por lo que en el contexto del primer siglo ocurría. Una de las cosas, cuando había una competición y a la persona ganadora se le daba la corona de laurel, si había otros premios adicionales que no se daban allí, se le daba una piedrecita blanca. Con esa piedrecita este ganador podía ir a algún festival, alguna festividad preparada para los ganadores de ese evento. Así que llevaba su corona de laurel, pero además, si llegaba al evento exclusivo con la piedrecita blanca, él podía entrar a esa fiesta. Y si ese fuera el sentido de la piedrecita blanca, pues nos da a través de Cristo el pase a la vida eterna por la gracia del Señor. Pero también la piedrecita blanca era utilizada por los jueces en aquel tiempo. Dicen los historiadores que tenían piedras blancas y negras. Si la persona juzgada merecía morir, o por lo menos la cárcel, la cadena perpetua, echaban piedras negras. Y si la piedrecita era blanca, significaba que la persona era absuelta. Si esto es así, esta interpretación le damos, significa sencillamente que hemos sido perdonados completamente por la palabra de Dios. De hecho, en la sociedad actual, en el servicio militar, todavía creo que existen lo de las bolas negras y blancas. ¿Ya no? Bueno, cuenta la leyenda que había bolas negras y blancas, ¿no? Y algunos marchaban y otros no. Así que la idea más o menos es esta. Una tercera interpretación que se le da a las piedrecitas blancas tiene que ver con las piedras que usaban los sacerdotes allá en el Antiguo Testamento. Tenían 12 piedras, una de cada tribu. Probablemente para algunos representa el pectoral de la santidad que llevan los sacerdotes en el templo de Dios. En cualquier caso, esta piedrecita blanca representa la presencia de Dios, representa que le pertenecemos a Dios, representa que tenemos acceso a Dios,
representa que hemos sido perdonados y limpiados de los pecados por la gracia de Dios. Y en esa piedrecita blanca dice, estará un nombre escrito. Eso también tiene varias interpretaciones. El nombre puede ser, algunos dicen, es el nombre del creyente. Otros dicen, no, es el nombre nuevo que va a dar Cristo, o sea, el nombre de Cristo en la piedrecita. En Apocalipsis 3:12, por ejemplo, dice, al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios. Entonces algunos interpretan que tomando ese pasaje, el nombre debe ser el nombre nuevo que conocen solamente los hijos de Dios respecto al Dios eterno. En Apocalipsis 14:1 dice la palabra de Dios que cada creyente también fue sellado. No es el sello del 666, dice 14:1. Después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y en Apocalipsis 22:4 dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Entonces, considerando ese pasaje, podría ser que se refiera a un nombre que va a ser dado a conocer, o que sencillamente los hijos de Dios conocen el nombre del Señor y la relación con Dios. Pero también algunos, tomando pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías capítulo 62, versículo 2. Dice, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Si este nombre nuevo es el nombre que Dios nos va a poner en la eternidad, o si es el nombre que conoceremos de Dios, no es otra cosa que la vida espiritual interior que resulta por una comunión con Dios a través de la vida que recibimos de Cristo Jesús. En síntesis, resumiendo para terminar, la palabra debe ser usada primeramente para ponernos a cuentas con Dios. De otra manera, será usada por Dios para juzgar a la iglesia. Pedro dice, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Segunda cosa, no podemos vencer a Satanás si jugamos con el pecado o cedemos a los deleites que este mundo ofrece. A la iglesia de Pérgamo el Señor le dijo, sé que yo te puse donde mora Satanás, yo sé por qué te puse allí, pero con mayor razón no tienes por qué estar jugando con el pecado. Y el Señor nos exhorta y nos recuerda que no podemos vencer si abrimos puertas al diablo y si dejamos que los deleites de este mundo invadan nuestro corazón. Y por último, solo es posible vencer cuando nos identificamos con Cristo, decidimos vivir para Él y somos fortalecidos con el poder de su fuerza. La pregunta que leímos al principio de Dietrich Bonhoeffer: ¿quién es el que estará firme? Aquel que esté dispuesto, como Jesucristo dijo, a morir para sí mismo y vivir para el Señor. Iglesia Primera de Tehuantepec, este es nuestro llamado: vivir para el Señor, permanecer firmes, volver a la palabra, conocer la Escritura, vivir vidas santas, permanecer en pureza de vida y no descuidar en ningún momento lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra, que es eterna, es perfecta, dice el salmista, que convierte el alma. Así que, mis hermanos, Dios nos sigue llamando y nos sigue invitando a vencer en el nombre de Jesús. Podemos en el nombre de Jesucristo vencer, porque la victoria es del Señor. La iglesia es del Señor, y las puertas del Hades, de la muerte, el mismo infierno y el mismo diablo no prevalecerán contra ella. Adelante, mis hermanos, en el camino del Señor. Dios nos guarde y vamos a orar para terminar ese tiempo de predicación. Señor, es un día en el cual tu iglesia una vez más está atenta a tu palabra desde temprano. Es un día en el que nuestra vida, Señor, ha sido bendecida
porque recordamos que nos llamaste a tu servicio, a tu reino. Abriste nuestros ojos, nos permites tener a Cristo como Señor. Pero también, Señor, en esta hora te pedimos que si la iglesia, algún creyente, alguno de nosotros, ha estado descuidando la palabra y ha sido indiferente, Señor, al conocimiento de la Escritura, te pedimos que nos perdones, que perdones a la familia, a la iglesia, si no hemos sido insistentes en declarar la urgencia y la importancia de conocer la palabra. Si en algún momento hemos abrazado doctrinas falsas, extrañas, permítenos tener discernimiento, que el liderazgo sea prudente, sea sabio para corregir los errores también, Señor, de los hermanos y del mismo liderazgo. No se trata de juzgar y criticar a todo el mundo, sino de caminar juntos, de sobrellevar uno las cargas de los otros, animarnos, exhortarnos para reflejar al mundo realmente que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor y que nos pusiste aquí, en este lugar, en este tiempo, para esta generación, para dar a conocer las virtudes de Jesucristo, y no podemos empañar tu santidad y tu pureza con el pecado y con el polvo de esta tierra, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. Gracias porque nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel hacia nosotros. Nos has conocido desde antes de nacer. Nos has llamado a tu servicio. Y te agradezco, Señor, por este tiempo en la que esta iglesia ha sido puesta en este lugar. Te bendigo, mi Dios eterno, porque aún en ese tiempo que estamos pasando de epidemia, de pandemia, hemos estado por la gracia tuya, Señor, sirviéndote. No permitas, Señor, que en ningún momento, ningún tiempo, haga que tu iglesia desmaye, se enfríe, sea indiferente. Queremos en este momento pedirte que nuestro corazón arda por tu palabra, que nuestro corazón anhele tu santidad, que nuestra alma desee adorarte, que procuremos, Señor, juntos caminar y estar dispuestos a no temer, Padre Santo, lo que el diablo ponga frente a nosotros, ni lo que tú permitas para probar a tu iglesia. Aquí estamos, Señor. Guárdanos. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús oramos, pedimos estas cosas. Amén.